Hola y bienvenidos a el video número 4 en la serie La Tierra, la Promesa y la Batalla. Estamos examinando las generaciones de Adán y ahora las generaciones de Noé hasta el Cristo, y estamos mirando el significado de los nombres para ayudarnos a entender lo que Jehová estaba señalando a su gente por medio de los nombres de hermanos o hijos de Jehová como Enoch y Set, y entonces y Shem, como hemos visto en los últimos videos. En el último video les dejé con algo que pensar, que Yeshua, Jesús, no es el primogénito de Jehová, sino el unigénito de Jehová. Y les dije que en este video voy a explicar que Él es el segundo nacido, y entonces así Él recibió la bendición, como hemos estudiado en el último video. Y entonces espero que van a aprender algo nuevo aquí en este video sobre este hecho de que Dios, a través de la historia, ha usado el segundo para revelar sus bendiciones a su gente. Y recuerden, cuando hablamos del antiguo pacto, hablamos de Israel literal. Cuando hablamos del nuevo pacto, hablamos de Israel espiritual. Bajo el antiguo pacto, habían gentes como Noé, como Enoch, como Shem y Set, y otros como Moisés, Aarón, Caleb, entre muchos más, que recibieron de Jehová su espíritu. Él regeneró sus corazones porque ellos creyeron en lo que iba a venir. Nosotros creemos en lo que ya llegó a ser. Entonces, pero es el mismo pacto, el nuevo pacto de regenerar corazones, y así Dios hizo sus propios hijos o engendró sus propios hijos. Y entonces, pero ahora vamos a hablar sobre este hecho de que Yeshua, Jesús, no es el primogénito de Jehová. Y entonces vamos a hablar con nuestro Padre, y después les voy a mostrar por las Escrituras para que puedan ver exactamente lo que quiere decir unigénito, como miramos en Juan 3:16. Muy bien, vamos a empezar. Padre, gracias por permitirnos estar juntos esta semana para estudiar algo tan importante. Cada semana que leemos tu palabra y estudiamos tu palabra, estamos madurando en tu palabra y en nuestro conocimiento, no solamente de la palabra, sino de nuestro Señor Jesús. Y así vamos a seguir adelante en el camino estrecho, madurando, ya no siendo hijos, sino maduros en Cristo. Padre, ayúdanos en este a caminar en el camino estrecho, porque sabemos que el enemigo número uno en nuestras vidas es la carne, que anda en enemistad contra ti. Entonces, Padre, gracias por tu espíritu y la promesa de llevar a cabo la obra que iniciaste en nosotros. Padre, guíanos ahora en este estudio para ayudarnos a entender estos que son para muchos más, son misterios ocultos. Para nosotros son misterios revelados. Te doy gracias. Ayúdanos en el nombre de Yeshua, te lo pido. Amén. Muy bien. Primero vamos a Éxodo 4:22.
Voy a leer desde el versículo 18 porque quiero que ustedes lean escuchen el contexto. Recuerden, Dios había mandado a Moisés a rescatar su gente de la mano de Faraón, de llevar su gente al desierto donde Jehová iba a preparar a su gente para entrar y poseer las tierras que Jehová había prometido a Abraham. Entonces, aquí miramos a Moisés regresando a Egipto. Dice en versículo 18, así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto, hablando de los otros hebreos, obviamente, para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ven en paz. Entonces recibió la bendición de su suegro de regresar a Egipto y ver. Y esto después de sus años de andar lejos, cuando Jehová se reveló a Moisés y le dio el llamado de ir y rescatar a su gente, su tribu, su gente Israel de la mano de Faraón. Entonces, 19. Jehová dijo a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces él había matado a un egipcio, y entonces por eso se fue, se huyó y pasó mucho tiempo fuera y ya está regresando. Y esos que procuraban su muerte, Jehová dijo que ya habían muerto. Y entonces dice en 20, Moisés tomó su esposa y sus hijos y los puso sobre un asno. Se volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y Jehová dijo a Moisés, cuando hubiereis vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón. Entonces Jehová endureció el corazón de Faraón para que no creía. Este es muy importante. Lo mismo que miramos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, en los versículos 12 y adelante, donde nos dice que Jehová va a mandar un engaño sobre los corazones de los moradores de la tierra. Aquí miramos lo mismo. Jehová endureció el corazón de Faraón de modo que no dejará ir al pueblo. Entonces miramos otra vez. Jehová es soberano sobre todo y todos. El hombre no puede o no tiene como muchos quieren decir, libre albedrío. El hombre no es libre. Jehová tiene completa control sobre el hombre y sus acciones. Y entonces dice en 4:22, y dirás a Faraón, así dice Jehová. Escuchen bien a lo que dice aquí. Jehová hablando, Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces, Yeshua no es el primogénito, es el segundo, porque Israel es el primogénito. Entonces, quiero mostrarles la palabra utilizada aquí para primogénito es número 1061 del hebreo, es la palabra Bekor, B-E-K-O-R, Bekor. Viene de la palabra 1069 que es Bakar,
Esta es la raíz primaria. Y quiere decir propiamente reventar el vientre. Entonces, obviamente, hablando de nacer. Causativo es dar a luz o hacer fruto temprano de una mujer o un árbol. También como denominativo, dar la primogenitura. Madurar, primeriza, dar la primogenitura. Ser el primogénito. Este es lo que quiere decir bacar. La palabra becor entonces es primogénito, mayor, primero, primicia, primogénito, primogenitura. Entonces aquí miramos por la palabra de Jehová, sus propias palabras. Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces, cuando miramos esto y brincamos hasta Juan 3:16, tenemos que preguntarnos entonces, ¿qué quiere decir mi hijo unigénito? Porque obviamente no es el primogénito, es el unigénito. Es algo diferente. Vamos a Juan 3:16. Juan 3:16. Todos conocen este versículo, muy conocido por todo el mundo, pero lo voy a leer porque de tal manera amó Dios al cosmos que ha dado a su Hijo unigénito. Porque cosmos, este es su arreglo perfecto, su arreglo que Dios hizo al principio. Dios ama su arreglo. Entonces ama a todo lo que ha hecho. Entonces, pero recuerden, hemos estudiado, hizo a Adán y Adán y Eva dieron luz a hijos en su propia imagen y semejanza. Entonces, pecadores. Dice que ha dado a su Hijo unigénito para que, y no dice todo aquel en el griego, dice para que paz o pisteón, todos los creyentes no se pierdan, mas tengan vida eterna. Esta es la traducción correcta. Lo que tenemos aquí en el español, para que todo aquel, no es correcto. Es paz o pisteón. Todos los creyentes. Muy importante. Pero vamos a examinar esta palabra unigénito. En el griego es número 3439. Monogenes. Monogenes. Viene de dos palabras. 3441, que es monos, que quiere decir restante, solo o único. Por implicación, mero. La definición, el significado de mero es puro, simple, que no tiene mezcla de otra cosa. Para entender esto, vamos a Juan capítulo 1 y vamos a leer los versículos 12 y 13. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 13. Los cuales son engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Jehová. Versículo 14. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Notan en el versículo 13 acerca de los que, como dice, todos los que le recibieron, los cuales son engendrados. Pero ¿cómo? Obviamente está hablando espiritualmente,
porque físicamente somos de un hombre y una mujer. Yo soy de un hombre que se llamaba Ricardo y una mujer Alma. Ninguno de los dos amaban a Jehová cuando me engendraron físicamente como un ser humano, sarx, la carne. No me enseñaron nada acerca de Jehová, pero Jehová escribió mi nombre en su libro de la vida desde la fundación del mundo. Me engendró espiritualmente por regenerar mi corazón. Entonces, los que le recibieron, a los que creen en su nombre, entonces, ¿por qué creen? Porque Jehová puso en su corazón ágape, puso fe en su corazón, puso obediencia en su corazón, por cambiar su espíritu, por poner el espíritu de Jehová en ellos y cambiar su corazón de piedra a carne. Notan, los cuales son engendrados, los que creen, los que fueron regenerados por Jehová, son engendrados no de sangre ni de voluntad de carne. Este habla de predestinación, habla contra libre albedrío, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, no de nuestra propia voluntad. No llegamos a ser creyentes por nuestra propia voluntad, por libre albedrío, ni de voluntad de varón, sino de Jehová. Este es muy importante. Cuando estudiamos esta palabra monos, usado en un sentido moral e intelectual, implica mero, que es puro, simple, no tiene mezcla de otra cosa. Así nacimos nosotros espiritualmente, pero así nació Yeshua físicamente. Entonces, también es de la palabra G1096, de griego 1096, ginomai, de un verbo primario, hacer que sea, reflexivamente llegar a ser. Entonces, monogenes quiere decir único nacido, puro, que no tiene mezclas de otra cosa. No es un ser humano en el sentido como nosotros, que nacimos de un hombre de sarx, carne, y una mujer de sarx, carne. Entonces, no nació así. Monogenes quiere decir único nacido, no el primero nacido, sino el único que llegó a ser carne. Otra vez, leemos 1:14. El verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros. Este es porque es el unigénito, porque existió antes, desde la eternidad antes existió el verbo y fue hecho, llegó a ser carne por el poder de Jehová. No nació por un hombre como nosotros, ni una mujer como nosotros. Entonces, pero dicen, oh, pero María era una mujer especial, bendecida por Jehová. Y entonces, no es como nosotros nacimos, obviamente. Era una virgen. Quiero leer de 2 comentarios sobre esta palabra monogenes. Uno es las imágenes de Robertson
del Nuevo Testamento. Él dice, obsérvense también la ausencia del artículo con el predicado sustantivo sarx, carne. Entonces llegó a ser carne, no dice llegó a ser la carne. Entonces es solamente carne. De modo que no puede significar la carne se hizo el verbo. Este es muy importante porque estamos hablando de la divinidad de Yeshua que existió desde antes. Compartió la gloria de Jehová, tuvo gloria con Jehová desde antes, porque es Jehová en la carne. Entonces, dice, la preexistencia del Logos, el verbo, ya ha sido claramente enunciada. En la serie, antes de esta serie, hablamos sobre la preexistencia de Yeshua cuando miramos el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Moisés habla de él, Abraham también habla de él, hablando de Cristo preencarnado. Muy importante, el Mesías preencarnado. Entonces, cuando hablamos del nuevo pacto y el antiguo pacto y los que creían desde antes, creían en algo que iba a venir, creían en las promesas de Jehová de un Mesías. Nosotros creemos en algo que ya sucedió, llegó a ser en la primera época. Entonces, pero todos vivimos bajo este pacto, o por creer en el ejemplo de los que ya murieron antes de la cruz, creer en lo que Jehová prometió, o en nosotros en mirar el cumplimiento de su promesa. Entonces, sigue diciendo Robertson, dice, ha sido claramente enunciada y argumentada. Juan no dice aquí en 1:14 que el Logos entró en un hombre, ni dice que habitó en un hombre, ni lo llenó, sino dice que el Logos llegó a ser carne. Este es muy importante y voy a seguir leyendo de Vicente y su estudio de palabras en el Nuevo Testamento, porque él lo explica un poco más. Dice, todas las cosas fueron hechas por medio de él, como leemos aquí en Juan capítulo 1. En el principio era el Logos, y el Logos era con Jehová, y Jehová era el Logos. Ahora, yo sé, lo he explicado desde, antes en otros videos. En el español dice, y el verbo era Dios. Pero en el griego dice, y el theos era el verbo. Y entonces, cuando lo traducimos, debemos decir, en el principio era el Logos, y el Logos era con Jehová o con el Theos, y el Theos era el verbo. Entonces, así se traduce. Este era en el principio con Dios. Versículo 3. Todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Todas las cosas, incluyendo el cosmos. Todas las cosas. Por él fueron hechas. Entonces, todo el cosmos, hecho por el Logos. Y sin el Logos, sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y entonces, este es lo que miramos aquí en el estudio de palabras
por Vicente cuando hablamos de monogenes. Dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Él, a su vez, se hizo carne. Cuando era el tiempo correcto, predicho por Jehová, se hizo carne. Al hacerse carne, no dejó de ser el Verbo eterno. Su naturaleza divina no fue abandonada. Al hacerse carne, no se separó del alma racional del hombre. Conservando todas las propiedades esenciales del Verbo, entró en un nuevo modo de ser, no en nuevo ser. Entonces, el Logos se hizo carne. No es un nuevo, entró en nuevo modo de ser, no en un nuevo ser. La palabra sarx en el griego es carne. Sigue diciendo Vicente. Describe este nuevo modo de ser. Significa la naturaleza humana en y según su manifestación corporal, aquí en oposición a la naturaleza puramente divina y a la naturaleza puramente inmaterial del Verbo. Él no se hizo primero una personalidad al hacerse carne. El prólogo lo concibe como una personalidad desde el principio, desde los siglos eternos. Entonces, no es que el Verbo entró en un niño y este niño llegó a ser Yeshua. Este no es como fue. Dice, al hacerse carne, no dejó de ser el Verbo eterno. Entonces, el Verbo eterno, Jehová lo puso en María. Entonces, este es porque es el unigénito. Entonces, espero que me explico. Voy a seguir leyendo. Dice, el prólogo lo concibe como una personalidad desde el principio, desde los siglos eternos. La frase se hizo carne significa más que simplemente asumir un cuerpo humano. Asumió la naturaleza humana completa, identificándose como la raza humana, teniendo un cuerpo humano, un alma humana, un espíritu humano. Vamos a Juan 12, 27. Juan 12, el versículo 27. Aquí nos dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he venido a esta hora. Entonces miramos aquí, ahora está turbada mi alma. Entonces, ¿por qué? Porque se hizo carne. Vamos a Juan 11, 33. Juan 11, el versículo 33. Y aquí en la muerte de Lázaro, en el versículo 33 dice, Jesús entonces a verla llorando y a los judíos que habían venido con ella, también llorando, se conmovió en espíritu y se turbó. Entonces miramos que cuando se hizo carne, también el alma y el espíritu como una naturaleza humana, pero todavía el Verbo 100%. Entonces, no asumió este es Vicente todavía, no asumió por un tiempo la humanidad como algo ajeno a sí mismo. La encarnación no fue un mero accidente de su ser sustancial. Se hizo carne, no se vistió de carne. Este es muy importante.
cuando hablamos de la palabra unigénito. Entonces, no nació como nosotros. No nació un pecador como nosotros, como David dijo, que nació que nació pecador. Él no nació pecador, nació el Verbo que se hizo carne, unigénito, monogenes. Entonces, pero miramos también en la palabra que Yeshua es el primogénito de muchos hermanos, pero tenemos que recordar algo muy importante, que Él murió como nosotros vamos a morir y resucitó. Resucitó como primogénito de muchos hermanos espirituales. Vamos a Romanos 8:29. Romanos capítulo 8, el versículo 29. Aquí lo vamos a ver. Dice, sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Jehová. Este es versículo 28. A los que conforme a su propósito son llamados. Otra vez, este no habla de libre albedrío. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Por qué conforme a la imagen de su Hijo? Porque nacemos conforme a la imagen de Adán y Eva, la imagen y semejanza de Adán y Eva. Pero nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, Yeshua, el Mesías, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y entonces miramos aquí, cuando usa la palabra primogénito, está hablando de algo espiritual, que Él nació primero espiritualmente de los muertos. Entonces es primogénito espiritual de muchos hermanos, pero es el segundo hijo de Jehová, porque Israel es el primogénito. Otra vez, espero que me explico y que ustedes puedan entender esto. Vamos a Colosenses 1:18. Colosenses capítulo 1, el versículo 18. Aquí la palabra nos dice, y Él, hablando de Yeshua, el Mesías, es la cabeza del cuerpo, que es la eclesia, los llamados fuera. Recibimos un llamado de Jehová, como acabamos de leer, fuimos llamados y predestinados para ser conformes a la imagen de Cristo. Él, que es la eclesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Noten aquí, el primogénito de entre los muertos. Entonces, otra vez, mostrándonos por las Escrituras que es el segundo nacido de Jehová, pero el primero nacido bajo el nuevo pacto entre los muertos. ¿Cuáles muertos? Nosotros. Entonces, Él murió, pagó el precio de nuestra iniquidad una vez para siempre, derramando su sangre, como según Hebreos, fue derramada una vez para toda nuestra iniquidad, para todo el tiempo, toda la eternidad. Somos limpios a causa de su obra en la cruz. Resucitó el tercer día de entre los muertos, por eso es el primogénito de entre los muertos. Entonces, otra vez, espero que me explico,
porque este es algo muy importante cuando hablamos de la diferencia entre el primogénito y el unigénito. Entonces, voy a terminar aquí. Aunque fue la costumbre de los hombres dar la primogenitura, como dice la palabra, primer hijo nacido, tenemos que recordar que Jehová no está ligado por las costumbres de los hombres. Entonces, otra vez, cuando hablamos de la tierra, para volver al propósito de todo esto, cuando hablamos a la tierra, Jehová no está ligado a las reglas o leyes de las Naciones Unidas o de las medias comunicativas o de las noticias, los noticieros. No está ligado solamente porque ellos dicen que la tierra pertenece a una u otra raza. Dios no está ligado por estas reglas de los hombres, porque en el próximo video vamos a empezar acerca de las promesas y dónde está la frontera de la tierra que Jehová prometió a Abraham. Muy bien, como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Jehová haga su voluntad en sus vidas. Chao.